después de los casos que has visto, ¿vale? Sí. Un poco lo vamos a hilar hacia un sitio. A ver, En la violencia, sí, ¿qué patrones se repiten cuando hace análisis de este tipo? esa es curiosa. A ver, no hay un perfil único. Un perfil único nunca hay. Si hay dinámica, ¿vale? Si se establece una serie de dinámicas, hablamos de dinámica mejor que de patrones, porque los psicólogos somos así. No es inevitable. Existen dinámicas, ¿vale? Existe, por ejemplo, pues la violencia de género, hay una dinámica establecida eh, que se suele eso, repetir, ¿no? Con sus diferencias, pero se establece, ¿no? Esa parte en la que, bueno, esa asimetría de poder del hombre con respecto de la mujer, esa parte en la que, bueno, hay un poco de manipulación emocional en el sentido de yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo al final estoy haciendo todo esto porque tengo mucho miedo de perderte y ahí está la parte, hasta que, bueno, se ejerce la violencia y después de ejercer la violencia, después viene como se le llama luna de miel, en ese caso, a la dinámica, ¿no? La luna de miel es la reconciliación. Ella existe una dependencia emocional, parte de ella, hacia su agresor, y esa es la dinámica que se va estableciendo dentro de ese patrón de violencia, en este caso machista, en el ejemplo que he puesto. Pues hay otros muchos que bueno, por ejemplo, pues otro tipo de violencia, la violencia sexual, por ejemplo, violencia sexual infantil, la, una de las dinámicas que se establecen también, pues nada, es que el adulto se aprovecha precisamente de eso, de que es adulto, con respecto del menor o de la menor. Se aprovecha de eso porque se vale precisamente de la simetría que hay entre ellos, de poder, de edad, de cognición, de experiencia. Entonces va un poco por esa parte. Y entonces, por ejemplo, con las cosas que nos has estado diciendo, que hay patrones, que hay dinámicas, ¿crees que cualquier persona en diferentes circunstancias podría cometer un tipo de delito de este tipo? Hombre, particularmente de este delito, cualquiera en un momento dado así, Sobre todo de yo, violencia, entiendo, ¿no? Que haya claro. un trastorno mental. mm, claro, es que ni cualquier individuo puede ejercitar, de hecho, este tipo de agresores o de agresoras no ejercen la violencia partiendo de un trastorno mental. No necesariamente el que ejerce violencia tiene de base un trastorno mental. De hecho, en la mayoría de los casos no lo hay. Son más bien mm, personas sin ningún tipo de dificultad, o si tienen algún tipo de dificultad, desde luego, no hay un trastorno mental que explique el comportamiento. Para que así, no sé si a lo mejor esto ha quedado un poco Sí. más claro. Entonces, no todas las personas, porque la pregunta era, ¿todas las personas podemos cometer este tipo de delitos en determinadas circunstancias? Es una pregunta un poco que no podría responderla de forma dicotómica. Yo pienso que no. Yo pienso que no, a ver si tuviese que decantarme, pero porque es muy radical, ¿no? Así, tan específica, tan... Cualquiera podemos cometer un delito, por supuesto. Eso está clarísimo. Cualquier individuo, cualquier ser humano, tú, yo. Pero concretamente, este tipo, no sabría yo decirte si... Lo que sí sé que no todos podrían hacerlo, pero sí sé que... Esto va a resultar paradójico, pero sé que podría ejercerlo cualquiera, a su vez. No sé si me estoy explicando a lo mejor bien o no. Bueno, voy Si quieres a seguir más... ampliar la pregunta. Vale. ¿Crees que al final pesa más la persona o el contexto en el que está? A veces lo que te quiero decir que si, o Mira, esa sea, pregunta... lo de antes es un poco el inicio de esta, ¿no? Que a nivel general cualquiera puede cometer un delito de los que hemos hablado antes o que pesa más lo que es la persona en sí o el contexto en el que haya crecido. Vale, pues mira, esa pregunta sí es más concreta. Siempre, en la psicología, siempre, los elementos se correlacionan, ¿vale? Todo tiene una influencia, todo es multifactorial, todo, siempre.
siempre tiene un peso, hay un peso genético, un peso que parte de la educación, de tu contexto educativo, de tu, lo que ves en tus padres, lo que ves en tus iguales, todo tiene que ver. Si bien, yo para mojarme un poco, para mojarme un poco, yo creo que lo más importante, Lo que más pesa. lo que más pesa, exactamente, lo que más influye, que no es determinante, pero sí lo que más influye es el contexto en el que tú estás envuelto. Sí, donde creces, cómo te educan. Sí, porque al final los niños, por ejemplo, partiendo de lo que viene desde la infancia, ¿no? Los niños, las niñas, los adolescentes. em, es verdad que hay algunos con mucho carácter en un contexto, pues, bastante, digamos, normalizado o funcional. Y hay otros que, bueno, son, son niños o niñas con menos carácter, que están en un contexto completamente disfuncional, desfavorable, desfavorecedor, y hay múltiples factores de riesgo que llevan a que al final, pues, los niños, esas niñas y esos adolescentes tengan dificultades que al final acaben, pues, ejerciendo violencia o cometiendo algún tipo de delito o acaban delinquiendo. Pero el contexto, ¿no? Al final los niños son lo que ven Sí. en sus padres, en sus profes, en sus iguales, y al final ese niño que va poquito a poco creciendo es el que hace al humano adulto con valores, con criterios y con forma y con cierto autocontrol, ¿no? Porque bueno, en todo, yo creo que en un momento dado todos nos sale esa parte iracunda que se puede convertir en violencia. Ahora bien, es que los ejemplos que habíamos puesto antes es una violencia muy Muy extremo. extrema, muy, muy extrema.